La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Dios nos ama de una forma que no hay en nuestra mente el sentido para entender el amor de Dios. Si Dios te ama a ti, no importa quién tú seas ni lo que hayas hecho. El propósito de Dios es bendecirte. Así que yo te invito para que tú te acerques a Él y que puedas recibir su bondad y su amor. Lo único que tienes que hacer es detenerte en tu vida, arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como Salvador y Señor y servirle. Y Dios hará grandes cosas en tu vida. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, la palabra de Dios ahí nos enseña que Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que por ellas podamos tener armas espirituales para poder luchar en esta vida para alcanzar la plenitud de Dios. Y quiero hablar hoy de una de esas bendiciones que Dios nos da. Yo considero que la primera cosa que quiero hablarles es una gran bendición que nos enlaza con el Señor. Y es el hecho de que Dios nos ha bendecido y nos ha dado estas promesas para podernos llegar a Él y poder vivir la vida plena que Dios quiere con nosotros. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice esta escritura: porque como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, y subrayo, conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y quiero recalcar eso, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y esto es una de las escrituras que más me gusta de la Biblia, porque revela una extraordinaria verdad. Y es que Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para ser participantes de la naturaleza divina. Eso significa ser participantes de la misma naturaleza de Dios. Ese es el propósito de Dios al acercarnos a Él, al que nosotros podamos servirle al Señor. Y bien claro dice aquí, como recalqué, que estas cosas es importante que la entendamos mediante el conocimiento de aquel que nos llama. ¿Por qué es importante el conocimiento? Y yo lo he dicho muchas veces, lo recalco muchas veces más. Una de las leyes de la pedagogía es la repetición, ¿verdad? Para que podamos cada día profundizar más en esas verdades. Y es que cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, en este caso, podemos disfrutarla de ella. Cuando uno no conoce algo, no lo puede disfrutar. Entonces, por eso es que aquí Dios recalca que mediante el conocimiento de aquel que nos llama, el conocimiento se adquiere en la vida espiritual a través de su palabra. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento de toda la palabra de Dios, como dice Pablo, decía, todo el consejo de Dios, tenemos que entender todo el consejo de Dios, todas las escrituras. Cuando entendemos eso, entonces podemos participar de esa naturaleza divina que Dios nos ha dado, ¿ok? Y esas cosas son esas grandísimas y preciosas promesas. Entonces tenemos que buscar en la Biblia cuáles son esas grandísimas y preciosas promesas, estudiarla para entenderla, para disfrutarla, para poder vivir en esa dimensión que Dios quiere para nosotros. Y lamentablemente, y lo he comprobado por todos los viajes que he hecho en diferentes países del mundo, uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia, hablando en términos generales, es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. La mayoría de los creyentes, sinceramente esto es preocupante, me duele decirlo, pero es la verdad y se ha estudiado eso, se han hecho análisis, no leen la Biblia. Y si ni siquiera leen la Biblia, menos la estudian ni la escudriñan.
Entonces, la falta de conocimiento de las grandísimas y preciosas promesas no pueden ayudarlos a vivir. Nosotros estamos en un mundo imperfecto, estamos en un cuerpo débil, o sea, tenemos esas desventajas. Entonces, si no tenemos el conocimiento de esas promesas, de lo que Dios quiere con nosotros, no podemos buscar esa fuerza espiritual para poder vivir la vida que agrada a Dios. La voluntad de Dios es que vivamos una vida plena en todas las áreas. En la vida espiritual, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de comunidad, en la salud, en la prosperidad, en todo. Porque eso es la voluntad de Dios. Es el jardín del Edén antes de la caída, como lo he dicho muchas veces. Pero si no tenemos el conocimiento, no podemos apelar a esas promesas que Dios nos ha dado, a esas grandísimas promesas, para poder ejecutarlo en nuestra vida. Y eso es por falta de conocimiento. Por eso es que yo siempre recalco, lee la Biblia, estúdiala. Es una bendición que tenemos nosotros de Dios, de tener una Biblia. Yo he ido a lugares donde los cristianos no tienen una Biblia personal para llevarla a la casa. Pero cuando tenemos esa oportunidad debemos hacer uso de eso. No solamente leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella, todo eso que hemos hablado en otras ocasiones. Porque la palabra de Dios es la que nos va a enseñar a Dios. Dios se revela por su palabra. No hay otra forma. Hay gente que busca visiones, revelaciones o profecías, etc. Todo eso se sujeta a la palabra. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Ahí es que está la voluntad de Dios. Y todo que vaya en contra de la palabra, dice Pablo, es anatema. Hasta sea un ángel que se nos presente. Entonces, tenemos que conocer la Biblia para poder entender esas grandes y preciosas promesas, para ser participantes de esa naturaleza divina. Esto es extraordinario, hermano. Nosotros podemos ser participantes de la misma naturaleza de Dios. Hay gente que piensa que los creyentes son simples religiosos que están en una iglesia. Bueno, habrán cristianos así, hay personas que van a la iglesia que son así, pero eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que nosotros seamos personas religiosas solamente. No, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos el cristianismo en plenitud. Y Dios quiere que nosotros vivamos en esa dimensión espiritual, que podamos vivir en esa vida plena de Dios. Y eso lo conseguimos conociendo esas grandísimas y preciosas promesas y buscarlas para que se efectúen en nuestra vida. Porque las cosas no ocurren al azar. Las cosas no ocurren porque sí. No, todo tiene un propósito, pero hay que buscarlo. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué oro tanto si Dios sabe lo que yo necesito? Bueno, porque la Biblia enseña que debemos orar. Fíjate que Jesús era Dios y fue el más que oró, realmente. Si tú estudias la vida de Jesús, lo vas a ver siempre orando. Hasta toda la noche orando, amanecía orando, estaba durante el día, sacaba un tiempo para orar, terminaba y se iba al monte a orar. Si Jesús, que era Dios, oraba tanto, imagínate nosotros. Dice, si esto es el árbol verde, ¿qué me dejará las ramas secas que somos nosotros? Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Dice la Biblia, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, entonces hay una guerra espiritual. Se prueba con Daniel cuando tuvo esa lucha que estaba orando, ayunando 21 días y la respuesta no llegaba porque había una lucha espiritual. Y así son las cosas. O sea, Jacob luchó con el ángel por bendición. O sea, hay que luchar por alcanzar esa plenitud. No es solamente yo me quedo aquí con los brazos cruzados esperando que Dios me bendiga. Dios sabe lo que yo necesito, aquí estoy esperándolo. Eso no es así, eso no es lo que enseña la Biblia. Una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es ese deseo ardiente de buscar su plenitud. Y hay que buscarlo. El que busca encuentra, dice la Biblia. ¿Ok? Entonces tenemos que, una vez entendamos que la voluntad de Dios es plenitud para mi vida, es esas grandísimas promesas para yo ser participante de la naturaleza de Dios, conocerla y empezar a buscarlas hasta que eso se efectúe en mi vida. Y ese es el reto del cristianismo. Eso podemos decir también que es un periodo de santificación, que vamos a ir perfeccionándonos, de consagración. En todas las áreas hay que procurar eso. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero hay que buscarla. No podemos realmente estar estáticos esperando que venga porque Dios sabe lo que yo necesito. Si hubiera sido así, la mujer del flujo de sangre se hubiese quedado muerta del flujo de sangre. Ella se esforzó y el Señor sabía que ella necesitaba salud, pero Él quiso ver la fe. La fe se demuestra no solamente diciendo yo creo, es
cuando yo demuestro la fe, cuando yo me muevo en fe. Y eso es lo que hizo ella. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Buscar la plenitud. No conformarse con menos. Bueno, hay voluntad permisiva de Dios. Está la voluntad de Dios y está la perfecta. El que quiera buscar en la voluntad permisiva, bueno, esa es su decisión, se respeta. Pero si tú quieres buscar la plenitud, la perfecta, entonces tú tienes que buscar esa plenitud. Buscar cada día más, alcanzar esa plenitud. Y eso se logra, como dije, y recalco, cuando conocemos las promesas y las buscamos. Y entonces nos encaminamos a buscarlas, ¿ok? Entonces, como dije, una de esas grandísimas promesas y una de esas armas espirituales que Dios nos ha dado es la naturaleza divina que Dios ha puesto en nosotros. Cuando nosotros no éramos cristianos, teníamos una naturaleza, la humana, lo que se llama la naturaleza adámica. O sea, es adámica porque viene de Adán. Todos los seres humanos traemos la sangre contaminada por causa del pecado de Adán, por la maldición que hubo cuando pecó, ¿verdad? La Biblia lo dice, maldito serás tú por haber pecado. Y esa maldición la traemos y toda persona que no es cristiana tiene esa naturaleza, lo que yo llamo muchas veces a Adancito o Evita, ¿verdad? Que tenemos esa naturaleza de Dios. Pero cuando venimos a Cristo y aceptamos al Señor, la Biblia dice que Dios engendra una nueva criatura en nosotros. Y ese es el hombre espiritual, el nuevo hombre, la nueva criatura. Hay muchos términos que se utilizan en la Biblia. En Juan, capítulo 1, en el versículo 11 en adelante, dice que a los suyos vino Cristo y los suyos no le recibieron, eso es a los judíos. Mas a todos los que le recibieron, tanto judíos como gentiles, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la naturaleza espiritual que Dios nos da. Lo que yo llamo cristianito o cristianita, ¿no? Tenemos esas dos naturalezas en nosotros. Y esa es una de las armas espirituales más poderosas que Dios nos ha dado. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos libertad para tomar decisiones, ¿no? La Biblia enseña cuando Caín y Abel, hemos hablado de eso, que Caín se levantó contra su hermano y el Señor le habló antes de cometer el pecado, de matarlo, le dijo, mira, el pecado está a la puerta, con todo, tu deseo será sobre ti, tú te enseñarás de él, tú puedes cerrarle la puerta, ahora es tu decisión, yo no te voy a obligar, sabemos lo que pasó, él no cerró la puerta y pecó, ok, esa es una naturaleza, esa es la puerta que tienen los seres humanos, pero además de eso, ahora nosotros tenemos una naturaleza espiritual, y esa naturaleza espiritual está dominada cuando nosotros buscamos al Señor, la consagración, y nos vamos a buscar vivir la vida en el Espíritu. Ok, en Romanos, en el capítulo 8 del libro de Romanos, el Señor nos habla de que, aunque tenemos esas dos naturalezas, nosotros entonces tenemos que hacer morir la naturaleza humana y fortalecer la naturaleza espiritual. Cuando nosotros hacemos eso, entonces nosotros fortalecemos la naturaleza espiritual. En el verso 19 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí entonces entra un elemento nuevo, que es la más grande bendición que Dios nos ha dado, esa de las más grandes promesas que Dios nos ha dado y de las más grandes armas espirituales que nos ha dado Dios, que es el Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son las armas más poderosas que Dios nos ha dado a nosotros para vivir la vida plena que agrada a Dios. Juntamente, cuando tenemos la naturaleza espiritual, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, esas dos fuerzas operan en nosotros para ayudarnos a vivir esa vida de plenitud, ¿ok? Esto lo recalco porque si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, o si nos descarriamos, o si no estamos viviendo a la altura de lo que Dios quiere, no podemos disfrutar de eso. No es porque Dios tiene un capricho contra nosotros, no, es que no puede Dios hacerlo. ¿Por qué?
¿Por qué una de las cosas que más recalca la Biblia en cuanto a la consagración y la relación con Dios es la presencia del Espíritu Santo? Dice, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. O sea, nosotros somos, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es la habitación de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? La estructura donde nos reunimos a adorar a Dios es una casa de oración. Esto no es el templo de Dios en sí. El templo de Dios somos nosotros. Y ahí se supone que esté el Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos su morada, porque Él necesita vivir dentro de nosotros. Pero no podemos contristarle porque el Espíritu Santo es sensible, porque vive dentro de nosotros. Y se va a contristar. Si estamos actuando mal, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Se va a alejar de nosotros. ¿Por qué? Porque no puede estar Él al lado del pecado ni al lado de los demonios. No, el Espíritu Santo se contrista y es muy sensible. Así que tenemos que mantener una vida de contacto siempre con el Señor, que el Espíritu Santo vive en nosotros, que sintamos el testimonio que estamos agradando a Dios, para que no se contriste el Espíritu Santo, porque si se contrista se va. Y si el Espíritu Santo se aleja, porque dice la verdad, no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre. Si el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo contristado, Él no va a poder operar en nosotros como Él quiere. Y Él nos es dado para ayudarnos a vivir esa vida plena que agrada al Señor. Ese es el propósito de Dios, darnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para que nosotros tengamos su presencia en nosotros. Dios camine con nosotros, como Adán y Eva al principio, antes de la caída. Dios no ha descartado esa relación de amistad. Ahora es mejor, porque ahora no estamos en el jardín del Edén. Ahora es nuestro templo, nuestro corazón. Ahí es que se conecta Dios con nosotros y quiere vivir en armonía, en amistad. Y eso es lo más importante de nuestra vida. Es lo más que nosotros tenemos que anhelar. No permitir por nada ni por nadie que se rompa esa relación con el Espíritu, porque eso es lo más importante. El testimonio de nuestra conciencia, el sentir la presencia de Dios, eso es más importante que cualquier otra cosa. Hay gente que no entiende eso y eso es bien importante. No podemos dejar que el espíritu se contriste y que se sienta incómodo, porque no va a vivir esa vida plena. Y si Dios no está desarrollándonos ese hombre espiritual, no vamos a poder crecer, no vamos a poder tener armas para combatir en este mundo imperfecto con una naturaleza pecaminosa. No vamos a poder. Y por eso es que la Biblia nos habla aquí de que nosotros somos deudores, no a la carne, sino al espíritu, para poder vivir esa vida plena y hacer morir lo terrenal en nosotros por el espíritu, porque el espíritu es el que nos va a ayudar a moldear nuestra vida, ¿ok? A moldear nuestro carácter. Nosotros tenemos esas dos naturalezas y están combatiendo constantemente con nosotros. Dios no va a hacer todo por nosotros. Cuando yo me convertí a Cristo, yo pensaba, bueno, yo no tenía el conocimiento de la Biblia. Cuando yo vine a la iglesia, yo no sabía más que el Salmo 23, que era una Biblia que yo tenía en casa, que la leía de vez en cuando. Yo no conocía nada de la Biblia, estaba nuevo. Y bueno, aprendí pues lo que ellos me enseñaron. Me enseñaron cosas buenas, otras no eran tan buenas, pero después yo tenía la Biblia y yo comprobé lo que era bueno y lo que no era bueno. Anyway, pero eso es otra cosa. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor y empezamos esa relación con Dios, nosotros aprendemos, y yo creía que cuando yo me convertía, automáticamente yo iba a vivir casi en el cielo, yo iba a ser casi un ángel, ¿ok? Y que iba a caminar por las nubes y que no iba a tener más problemas con el pecado, ni tentaciones, ni nada que ver. Cuando yo vine a la iglesia, de hecho, cuando yo vine a la iglesia, yo no me atrevía ni a saludar a los creyentes. Yo ni los saludaba, porque decía, yo tan malo que he sido, esta gente son tan santas y tan buenas, estos son ángeles de Dios. Yo los voy a contaminar si les doy la mano. Yo decía eso es mi ignorancia, ¿no? Después descubrí que algunos no eran tan ángeles, que parecían tan bien, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando yo vine al Señor, yo creía que todo automáticamente yo iba a vivir en esa plenitud. Iba a ser bien cristiano, no iba a tener problemas con el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. De momento empecé a buscar esa plenitud, a buscar de Dios. Dios empezó a bendecirme, pero empecé a tener las tentaciones, las luchas, los malos pensamientos, las batallas, los conflictos. Y yo estaba confundido. Yo dije, Señor, ¿pero qué pasa? Ya acepté a Cristo y estoy en la iglesia porque tengo estas batallas espirituales. El Señor me llevó a esa escritura
Gracias a Dios por la Biblia, porque la Biblia me ayudó muchísimo a estudiar la Biblia, leerla desde el primer día que me convertí. Y encontré aquel pasaje que dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, tú tienes la excelencia, pero tienes un vaso de barro. Y en otra escritura que el Señor dijo que fue tentado en todo Jesús, pero sin pecado. Me quiso decir, mira, esto es un proceso, tú tienes la habilidad, Dios te ha dado las promesas, pero tienes este tesoro en un vaso de barro, en tu cuerpo, en una naturaleza caída, débil. Así que tienes que luchar para alcanzar esa plenitud, para que puedas vivir la vida aquí en la tierra, en victoria, a pesar de las tentaciones y de las batallas. Eso yo no lo entendía. Pero posteriormente, leyendo la Biblia, escudriñando, pude entender eso, que tenemos una batalla espiritual, una naturaleza que quiere buscar de Dios y otra naturaleza que no quiere buscar de Dios. Y tenemos que pedir la ayuda, como dice aquí, al Espíritu Santo. Y esa es la clave. El Espíritu Santo, cuando vive dentro de mí, yo no lo contristo. Él me va a ayudar a moldear mi carácter, a ayudarme a fortalecerme mi vida espiritual, para yo poder vivir esa vida plena que dice la Biblia que Él quiere que yo viva. Esa es la voluntad de Dios. La Biblia dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Yo creo la Biblia. Si alguien no la cree, ese es su problema, pero yo creo todo lo que dice la Biblia. Y ahí lo dice, yo puedo vivir una vida plena aquí en la tierra, a pesar de las tentaciones, de las batallas, de las luchas, de las necesidades, de las enfermedades, de todo. Porque lo más importante es que yo tenga esa comunión con Dios, esa relación con Dios, ¿ok? Entonces, esta naturaleza humana que Dios nos dio, pero con la naturaleza espiritual, fortalecida con el Espíritu Santo, estas dos cosas, y con el manual de Dios, que es la Biblia, conociendo la voluntad de Dios, estas armas espirituales, mi naturaleza espiritual, el Espíritu Santo con la palabra, son elementos que me ayudan a vivir la plenitud de la vida en Cristo. Pero esto yo tengo que hacerlo. Esto hay que bregar con eso. Nosotros tenemos que tener diligencia, mostrar diligencia. Diligencia es sumo cuidado, actuar en base a eso. Tengo todos los elementos. Nosotros tenemos todos los elementos. Dios mandó a Jesucristo murió por nosotros, nos redimió, aceptamos a Cristo, abrimos la puerta, el Espíritu Santo vino en nosotros, nos dio su palabra, las promesas todas están ahí. Todo está servido, ¿ok? Somos soldados del ejército de Dios y todo está ahí. Pero nosotros tenemos que tomar esas armas y ejecutarlas, practicarlas, para que podamos ser entonces buenos soldados. Cada nación tiene una élite de soldados que son especialistas en eso. Los Estados Unidos, Israel, se conoce mucho fama por eso, y otros países del mundo tienen una élite especial, que esos no son soldados comunes y corrientes, son especialistas. Yo creo que Dios quiere que nosotros todos podamos ser de la élite de Dios, especialistas en Dios. Y esto no para vanagloriarse ni nada de eso. La gloria es para Dios, pero Dios quiere llevarnos a la plenitud. Porque la Biblia lo dice, que Dios nos ha dado los ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto que es Cristo. O sea, la voluntad de Dios para el cristianismo es que todos lleguemos a la medida de Jesús. Y eso es de la élite que estoy hablando. ¿Ok? Hay quienes están en la iglesia, solamente se conforman con ir al culto, a hacer algunas prácticas religiosas. Eso está bien, si usted lo quiere hacer, ¿ok? Dios no lo obliga, nosotros tampoco podemos hacerlo. Pero eso no es la plenitud de lo que Dios quiere. Dios quiere llevarte a una plenitud mayor. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Quiere que tú puedas levantarte a esa plenitud. Y cuando tú estás en esa dimensión espiritual, entonces no tienes que practicar estas obras de las tinieblas ni vivir en esa vida mediocre. O sea, nosotros, yo lo digo así una vez, lo visualicé así por algo que escuché. Nosotros somos águilas de Dios. Águilas. Tenemos que volar como águilas. De hecho, la Biblia en muchos pasajes compara el cristianismo como águilas. Las águilas vuelan
más alto que los demás, y las águilas no andan revolcando en el lodo buscando gusanos ni cucarachas. Las águilas, las gallinas comen cucarachas y gusanos, pero las águilas no. Las águilas se extienden a la plenitud, viven una vida superior. Yo creo que ellos no saben si hay gusanos o hay cucarachas. Nosotros tenemos que vivir lo mejor, en la plenitud de lo que Dios quiere. De hecho, la Biblia dice que hay cosas que ni aún se nombren entre vosotros como conviene a santos. Tenemos que vivir lo más alto que podamos. ¿Por qué? No para jactarnos, no para demostrarle a otros que somos mejores, ni para menospreciar a los demás, sino porque eso nos ayuda a nosotros. Sobre todas las cosas, se peca contra Dios. La Biblia dice, David dijo, contra ti he pecado. Ok, se peca contra Dios, pero cuando pecamos también pecamos contra nosotros mismos, porque cuando pecamos nace el mal en nosotros, se fortalece el mal, esa semilla del mal crece, es como un monstruo que nosotros le damos alimento a ese monstruo que está en nosotros. Entonces tenemos que matar eso, vivir en plenitud, tratar de vivir en una plenitud lo más que podamos, alcanzar la plenitud de lo que Dios quiere, y esa es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que dejar aquellas cosas que no agradan a Dios. En Efesios capítulo 4, hay una escritura bien bonita que dice ahí en el versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, aquella que estábamos hablando de la naturaleza adámica, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, hay que despojarse de esas cosas que no agradan a Dios. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está la clave. Voluntariamente. Eso lo que quiere decir es voluntariamente. Tenemos que dejar eso. Pero ¿cómo podemos hacerlo voluntariamente? Con la ayuda del Espíritu Santo. Como dije, ¿no? Tenemos la naturaleza humana, ahí tenemos, como dije, con Caín, que Dios le dio esa voluntad, pero se refuerza con el Espíritu Santo. Cuando buscamos al Espíritu Santo nos da fuerza, para entonces el verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces dejamos aquellas cosas que no agradan a Dios, aquellas cosas que eran de nuestra naturaleza pasada, y fortalecemos con nuestra voluntad y la fuerza que da el Espíritu, y nos vestimos del nuevo hombre, de esa plenitud. Tenemos que hacer una imagen. La gente, desde cuando somos niños, nosotros nos ponemos héroes, ¿no? Unos héroes. La industria, ¿verdad?, de publicidad de Hollywood nos pone héroes. Superman y esos, ¿verdad? Los niños cuando son pequeños se ponen esos héroes. En su mente dicen, yo quiero ser como Superman. Otros después, yo quiero ser futbolista como Messi o lo que sea, ¿verdad? Y cada uno establece unos modelos a seguir. Bueno, nosotros que somos creyentes, obviamente no vamos a poner modelos humanos, pero tenemos el modelo de Jesús. Y la Biblia dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y dice más, dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí en la escritura que les cité de Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la edad del varón perfecto que es Cristo. O sea, estas escrituras nos dicen, ponte de modelo a Jesús. Entonces, trata por todos los medios, con todas estas armas que Dios te ha dado, con todas estas grandes promesas, de parecerte a Jesús. Dice que el que es discípulo no es más que su Señor. Así que nosotros tenemos que ser como nuestro Señor y encaminarnos a ser como Jesús. Usted va a decir, oh hermano, eso es imposible. Bueno, si Dios dice algo, no miente. Si Dios dice que nosotros podemos cada día hacerlo, por lo menos debemos esforzarnos. Hasta que estemos aquí en la tierra no vamos a ser perfectos totalmente, pero tratamos de ser lo mejor que podamos hasta que nos vayamos para el cielo. Pero si Dios nos manda a que pongamos nuestra mirada, dice, poner la mira ¿en qué? En Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra mira en Jesús y queremos hacer como Jesús, imitamos a Jesús, entonces vivimos en esa plenitud. Entonces tenemos que ayudar a pedirle al Señor, ayúdame para que yo pueda parecerme a ti en todo. En todas las áreas de mi vida, yo pueda parecerme a ti. Ayúdame.
Y si usted es sincero, Dios lo va a ayudar. Si en el proceso usted falla, porque todos fallamos, bueno, tenemos el abogado ante el Padre, Jesucristo, que nos entiende y ve la intención. Es de humano fallar. Lo que Dios no tolera es que fallamos y nos justificamos y nos queremos hacer mejores que Dios. No, si el Espíritu Santo nos contrista, si sentimos que hay algo, vamos a Dios y le pedimos perdón a Dios y Dios nos restaura y nos ayuda. Este es un proceso, la santificación es un proceso. Pero lo importante es la intención de nuestro corazón. Cada día ser mejores cristianos, cada día ser lo mejor que podamos para darle gloria a Dios. Utilizando todos esos elementos, todas esas armas espirituales que dice la Biblia que hemos hablado para ayudarte a ti. Porque lo más importante de todo el mundo, el que más sale ganando somos nosotros. Porque Dios no necesita nada de nosotros. Dios seguirá siendo Dios a pesar de nosotros. El beneficio más grande es el nuestro. Que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios primero y vivir la vida que agrada a Dios aquí en la tierra. Y estamos en esa lucha y en esa batalla, procurando ser lo mejor que podamos para gloria y honra de Dios. Y si Dios dice que lo hagamos, Él nos va a dar la ayuda y la fuerza para lograrlo, porque Él no va a pedir nada que nosotros no podamos hacer. Así que confiamos en su palabra, confiemos en Él y permita que esta palabra cale profundo en su corazón, medite en estas promesas de Dios y viva en esa vida plena que Dios nos ha dado. Si tú no tienes a Cristo, recuerda, sin Dios no puedes alcanzar ninguna plenitud. Así que yo te invito para que tú reflexiones. Dios te ama, no es una casualidad que estés mirando este mensaje. Dios lo ha permitido porque Él te ama y quiere ayudarte. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que has fallado y ve a Dios y dile, perdóname. Recibe a Cristo como Salvador personal, Señor. Y si estás descarriado, vuelve a Él. Él no guarda rencor. Tú puedes decirme, oh, me fui de la iglesia por un hermano, por X o por Y. Eso no tiene nada que ver. Piensa en el Señor. Reconcíliate. Dios no guarda rencor. Y si estás débil o frío, como dicen algunos hermanos, que no es frío, es tibio. Lo que pasa es que tibio, dice la Biblia, lo vomitará de su boca y no quieren pensar en eso. Pero es tibio. Si estás tibio en la vida espiritual, si no estás viviendo en la plenitud de Dios, ahora mismo dile, Señor, perdóname. Yo quiero empezar una nueva etapa en mi vida espiritual de hoy en adelante. Quiero olvidar ese pasado y quiero buscar de ti. Perdóname y Dios te va a ayudar. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.